Hola, ¿qué tal, gente? Vuelvo después de estas largas vacaciones y para empezar con otra vez en esta aventura de YouTube, empezaré desde el principio con el juego con el que empecé en esto, Black Bear, juego de Avalon Hill, ahora descatalogado, y que podréis encontrar completamente para descargar aquí en este vídeo. Bien, como sabéis, estuve subiendo vídeos de este juego de tablero, pero no me gustaron cómo quedaron y lo dejé aparcado y empecé a subir otros juegos de mesa. Pero ya ahora, después de las vacaciones, lo tengo ya completamente realizado los vídeos y se subirán junto con este. Los vídeos se dividirán en 3 partes y será más que nada una ayuda, una guía sobre aquellas reglas que más o menos puedan tener un poco de dificultad a la hora de realizar, de jugar con ellas en el juego. Espero que os guste el juego, que os divirtáis con él, y a continuación las primeras dos reglas de este juego. Ah, que se me olvidaba. Aquí, en este vídeo, en este primer vídeo, podréis descargaros completamente el juego. Nada de esperar a los demás vídeos, no. En este primer vídeo, podréis descargaros completamente el juego, todas sus partes, para que así lo podáis imprimir desde casa o desde cualquier sitio y lo podéis jugar desde el primer momento. Bueno, ahora sí, os dejo con las dos primeras reglas de este fantástico juego. Sacamos 6 fichas al azar, tanto de fichas de gobernador como de fichas de mercaderes ambulantes, como los que tengo yo aquí en la mesa. 6 fichas de mercaderes ambulantes y 6 fichas de gobernadores. A continuación, para colocarlos en el tablero, vamos cogiendo cartas del mazo de turnos y colocamos los gobernadores en los puertos que nos indique el número de dicha carta. Por lo tanto, primer gobernador tiene que ir al puerto 24. Así que cogemos cualquier gobernador al azar, este mismo, le damos la vuelta, vemos que es pro pirata y lo ponemos en el puerto 24. Buscamos el puerto 24 y lo colocamos ahí. Y hacemos lo mismo con otra ficha de gobernador. Cogemos, sacamos una carta, miramos qué número pone, el 64. Así que cogemos otra ficha de gobernador, esta misma, vemos que también es pro pirata y la colocamos en el puerto número 64. Buscamos el puerto y vemos que está aquí arriba, así que ahí ponemos el segundo puerto. Y así continuamos hasta colocar todos los gobernadores en todos los puertos. Una vez tenemos puesto ya todas las fichas de gobernador en sus diferentes puertos, hacemos lo mismo con las fichas de mercantes de barcos mercantes, pero esta vez en vez de ponerlo en los puertos, los ponemos en las casillas de puerto que tienen, de las casillas de mar que tienen un barco dibujado con un número. Entonces hacemos justamente lo mismo, sacamos una carta, miramos qué número es, el 41, cogemos una ficha de barco al azar, ejemplo esta misma, y sin darle la vuelta la ponemos en la casilla de mar número 41. Buscamos la casilla de mar número 41, que está aquí, y la colocamos.
Hacemos lo mismo, cogemos otra carta, miramos qué número nos indica, que nos indica el número 16. Cogemos otra ficha de barco mercante, por ejemplo esta mismo, y la ponemos en el número 16 del mapa. Buscamos el número 16, vemos que está aquí, y colocamos el barco. Y así colocamos las restantes fichas hasta tener todas las fichas de barcos mercantes colocados en el mapa. Para abordar y atacar un barco mercante deberéis estar situados encima de él al comienzo de vuestro turno, el cual habréis llegado a SX en el turno anterior. Bien, una vez estéis encima del barco mercante podréis abordarlo, el cual deberéis realizar una tirada de ataque para saber si habéis conseguido abordarlo o no. ¿Cómo se hace esto? Pues miramos la fuerza de nuestro barco y le restamos la fuerza de barco mercante. Por lo tanto, miraríamos la habilidad de nuestro capitán pirata, que es habilidad 4, más la velocidad que tenga nuestro barco, que como veis tiene velocidad 2, más la fuerza de nuestro barco, que como veis tiene fuerza 5, por lo tanto, sumaríamos 5 de fuerza más 2 de velocidad son 7. 7 más 4 de habilidad del pirata son 11. Vale. Entonces nuestro barco pirata tendría una fuerza de 11. A eso le tendríamos que restar la fuerza del barco mercante, que viene justo al reverso. Sería un 5. Vale, pues entonces restamos 11 menos 5 y da un resultado de 6. Bien, pues para abordar ese barco deberíamos sacar en una tirada de 2 dados de 6 un 6 o menos. Si sacamos más de un 6 no abordamos el barco. Y si la diferencia que sacamos más de 6 es superior a 1 o 2, el barco mercante nos hace esa cantidad de daño en nuestra velocidad. Y encima, lo bueno que tiene es que no desaparecería. Pero si la diferencia es superior a 3, el barco desaparecería del juego. Por lo tanto, para hacer un ejemplo, cogeríamos los dados, tiraríamos y vemos que tenemos un 6 más un 2 son 8. Tenemos que sacar 6 o menos. Como hemos sacado más de 6, no conseguimos abordarlo, pero el barco no se va. Y como hemos sacado 2 puntos de diferencia, nos hace 2 de daño en nuestra vela. 1 y 2. Y así acabaría nuestro turno. En el caso que consiguiéramos abordar el barco, como hemos conseguido a continuación, 4 y 1, 5, miraríamos a ver qué hemos conseguido al abordarlo. Para mirar a ver qué hemos conseguido al abordar este barco, miramos, como siempre, las cartas de turno. Cogemos la primera carta de turno y miramos la parte de aquí abajo. Buscamos la fila que contenga el número de dificultad del barco mercante. Vemos que el barco mercante tiene una dificultad de 5, por lo tanto nos fijamos en la segunda fila, que tiene 5 o 6. Vemos que hemos abordado el barco en el Golfo de México. Eso es, en el Caribe, mejor dicho. Por lo tanto sería la segunda fila.
Por tanto, hacemos digamos, una cruz, cogemos la segunda fila y la segunda columna y vemos que tiene un 65 de botín a bordo, el cual anotaremos en nuestra bodega de carga del barco, con un lápiz o con un dado, como queráis. Para saber si ese barco tiene un rehén, lo que tenemos que hacer es simple. Vamos otra vez al mazo de cartas de turno, levantamos la primera carta y miramos hostaje. Bien, a lo que pone en el número que pone el hostaje, lo sumamos al número de defensa que tiene el barco mercante, y a eso le aplicamos los modificadores por haberlo abordado, depende del océano. Por lo tanto, vemos que tiene hostaje nivel 1, más 5 de barco mercante, son 6. Luego, más el modificador por haberlo abordado en el mar de Caribe, es un más 0. Por lo tanto, como la puntuación no llega ni supera el 10, no tiene ningún rehén. Para tener un rehén tiene que superar los 10 puntos. Por lo tanto, en este barco no hemos conseguido ningún rehén. A la hora de abordar el barco, podemos saber si nos quedamos con él, si en la tirada de dado para poder abordarlo sacamos un doble. Por lo tanto, en este barco, para poder abordarlo, teníamos que sacar 6 o menos. Si hubiéramos sacado un doble 1, un doble 2 o un doble 3, nos hubiéramos quedado con este barco, que, como indica la figura, el dibujo, es un barco superior al que teníamos nosotros. Por lo tanto, nos hubiera venido muy bien tener este barco, pero no ha sido así. Tengo que hacer una corrección, y es que cuando atacamos a un mercader, cuando tiramos y, por ejemplo, tenemos que sacar, digamos, 6 o menos para conseguirlo, y sacamos más, que él antes había dicho que si sacábamos 1 o 2 más de él, nos reducía la velocidad 1 o 2 puntos, depende de lo que habíamos sacado en el dado, y eso no es verdad. Lo que reduce es el estado de tripulación. Entonces, si por ejemplo aquí tengo England, que está peleando, o sea, está intentando abordar un mercader que tiene fuerza 7. Entonces miraríamos, serían 4 más 9 serían 13, más 0 es 13. 13 menos 7 sería sacar en un dado 6 o menos, que tiraríamos el dado. Y como veis, sacamos 6 y una 7. Entonces hemos sacado uno más de lo que deberíamos. Teníamos que haber sacado 6 o menos y hemos sacado 7. Eso sería 1. Por lo tanto, en vez de tener 1 de daño en la velocidad del barco, nos bajaría un punto de tripulación de England y bajaría a 7. Esto es la rectificación, y espero que se haya quedado todo claro.